¿Por qué me pongo yo aquí con eso si usted me mira pero no entiende? Como cuando yo llegaba a la casa, mi mamá me decía, mi hijo, dame su santa bendición. Y yo le decía, claro, mamá, ponte de rodillas. Cuando se dijo el que debe recibir la bendición de sus padres. Y entonces yo le decía, claro, mami, ponte de rodillas. Y le decía, benedicat vos omnipotentes, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y descienda sobre vos en el semper. Y mi mamá me decía, amén, hijito, pero sin entender. ¿Sí? Entonces, cuando usted lleva al niño o la niña al bautismo, el sacerdote toma sal. Usted mire los videos, mire las fotos, se aparece. Y el sacerdote hace la señal de la cruz. Eso lo veremos en febrero, que es la cruz en una Biblia, la tradición y todo. Y entonces el sacerdote signa al niño en la boca con sal. Signar es, así es que aguanta enseñar. Signar es sellar. O sea, el niño recibe un sello en sus labios para abrirlos y predicar. Y se hace con sal. Un sello en los oídos para que no escuche. Y un sello en los ojos para que no vea. ¿Y por qué con sal? Porque en la Biblia la sal es pacto de conservación. Y en nuestra cultura también. Mi abuela, cuando no tenía nevera, ¿con qué conservaba la carne? Ahora, tú lo has dicho. Y por eso se hace con sal. El sacerdote, después de haber hecho este rito, le coloca la estola, que es verde, blanca, morada o roja. En los sacramentos es blanca por la solemnidad. Y entonces el sacerdote toma la estola y se la coloca sobre la cabeza al niño o a la niña y le dice, mantén esta vestidura intacta sobre tu vida hasta el último de tus días. Y los papás y todo el mundo allá con la jeta abierta dicen, amén. Y es tenaz. Porque ahorita vamos a ver que el que se somete a una autoridad es esclavo de esa autoridad, lo dice Pablo a los Romanos. Después de eso, entonces uno alza la criaturita. Y la gente dice, ay, tan lindo el padre que alzó el niño el día del bautismo, y lo lleva uno ante el santo patrono, la patrona de la parroquia, y se lo consagra a su cuidado permanente para que cambie de acuerdo a la vida religiosa, el rumbo y el destino sea religioso y no espiritual. Y declaran el nombre. Ahora usted se va a acordar que es la representación de los niños a los santos. Y entonces, hermano, ¿y usted por qué dice que el destino? Alguien me dio muy incómodo, porque es que esto no es fácil de escucharlo. Y me dijo, ¿cómo así que el destino? Le dije, bien, vamos a ir a la historia. Si tú tienes tu abuelita viva, ve y dile, abuelita, una pregunta. ¿Por qué tú te llamas María del Carmen? Y ella te va a decir, ¿qué? Ay, gracias. Y yo no me puse de acuerdo con ellas. Hacen parte del club de fans, pero yo no les había dicho nada. A ver, entonces note este detalle. Y si le dices, abuelita, ¿tú por qué te llamas María Asunción? Mi hija, porque nací en la fiesta de la Asunción. ¿Y tú, abuelito, por qué te llamas José? Por San José. ¿Y tú por qué te llamas Antonio? Por San Antonio. ¿Por qué? Porque es que el nombre determina el destino. Por eso el ángel le dijo a don José, le pondrás por nombre Jesús. El nombre lo pones el papá. Pero cuando Roma se establece, nadie más le ponía el nombre a los niños sino el mismo cura. Y usted llevaba a su niño a bautizar a su niña y buscaban el santuario. Y si el niño nació en el día de San Crepúsculo, ¿cómo que no se iba a llamar? Bueno, y eso está registrado en la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual por concordato vigente hasta hoy. Si alguien no tiene cómo poderse registrar antes de ser denunciado, nuestras abuelas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué le piden a usted para afiliarle, para inscribirle y darle su ciudadanía? Le dicen, traiga su acta de bautismo. Bueno, ¿sí ve que no le miento, hermano? Porque el acta es la que determina qué nombre y cuáles son sus apellidos establecidos por Roma. Pastor, ¿y entonces yo qué hago? Usted debe ir como autoridad donde están sus hijas y sus hijos. Y como autoridad, así como un día les puso las manos para mal,
y ponga las manos sobre ellos, y para bien bendígalos con toda bendición en la verdad que usted ha conocido en Cristo. Amén. Y anule sus decretos de maldición. Amén. 2. El bautismo se debe dar a los niños cuando se asegura el ministro celebrante, el sacerdote, que tanto los padres y los padrinos van a formar al niño en la doctrina católica. Luego es requisito para que un niño sea bautizado que sus padres se comprometan a formarlo en la doctrina católica. Si estos dos parámetros están, el bautismo es legal. ¿Cuándo se debe celebrar? En festividad o solemnidad de los santos. ¿Y por qué? Porque eso es mandamiento de la Santa Madre Iglesia. ¿Cuántos son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia de Dios? 10. Mire, yo fuera su párroco, menos mal ya no soy yo, sino los ojalá. Dígale que está a su lado, a estudiar, papá. Y uno de esos mandamientos dice lo siguiente: ir a misa todos los domingos y fiestas de guarda. Luego, ¿cuándo se deben celebrar los bautismos? En domingo y en fiesta de guarda. Por eso usted ve que los bautismos son para San Pedro y San Pablo a mitad de año o para diciembre. Amén. ¿Y por qué para fiestas de guardar? Porque a los infantes hay que consagrarlos al patronazgo de la potestad que se les celebra religiosamente su fiesta ese día. Amén. Ahora, pastor, si yo soy bautizado en la iglesia cristiana, ¿cuántas veces me debo bautizar? Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Amén. Cuando yo me bautizo, ese bautismo manifiesta un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio en la vida. Por eso los niños no deben ser bautizados. Pastor, una preguntita. ¿Y si yo no me he casado, yo me puedo bautizar? El que tú no te hayas casado te hace llamar fornicario. ¿Cómo se llama el que no hay casa? Fornicario. A ver, que le fluya, que le fluya, que le fluya. Fornicario. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues casarse. Porque es que usted no puede salir del agua y seguir fornicando, porque si va a llevar del bulto, papá. Dios no puede ser burlado. Arregle las cosas y hágalas bien, hermano. Amén. Amén. Ay, pero pastor, es que él me dice que nos conozcamos más y se vayan en pelotos. ¿Qué más hay que le conocen? Por favor. Amén. Entonces, el orden religioso determina que los niños deben ser bautizados para obtener la gracia santificante. ¿La gracia qué? Santificante. O sea, que en el momento del bautismo el Espíritu Santo desciende sobre el niño y le es borrada la mancha del pecado original. Diga conmigo, no hay cómo argumentar según la Biblia estas cosas, porque solo el que se arrepiente alcanza misericordia y perdón de sus pecados por la sangre del Cordero. Segundo sacramento, desacierto de una tradición, la confirmación. Recordemos, bautismo, confirmación, penitencia o confesión, Eucaristía o comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Segundo, la confirmación. ¿Puedo yo hacer la confirmación, pastor? ¿Qué sucedió en mi vida el día de mi confirmación? O si yo invito a alguien a una confirmación o soy invitado a una confirmación, ¿a qué es que estoy siendo invitado? Tenemos en claro que la confirmación, estoy tratando de organizar esto lo más que puedo. Mi esposa es una gran bendición y hoy me dijo, bueno, ponga los puntos, hermano, y no se salga de ahí para que no se alargue. Entonces yo le digo, bueno, mamita, listo, no me ponga nada. Amén. Entonces vamos puntos por punto a ver si logramos un mejor objetivo. Entonces,
A diferencia de mis otras predicaciones, esta es la primera que traigo un bosquejo. Y pues bueno, mamita, Dios te agradezco, yo te agradezco y gracias por ser tan ordenadita, porque yo sí ando en un desorden. Pero bueno, Dios escribe recto en renglones torcidos. Y si habló por medio de la burra de Balaam, ¿por qué no va a hablar por medio mío? Dígale que está a su lado, o por medio suyo. A ver, bien. El obispo se dice que es el episcopado, es la máxima dignidad del sacerdocio. Por eso Pablo dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y todo lo demás. Obispado, episcopado, plenitud del ministerio. En la iglesia religiosa tradicional se dice que el obispo es la máxima autoridad. Por tal motivo, el Papa es el obispo de Roma. Amén, máxima autoridad. El cual hace las veces del Espíritu Santo al ser un hombre ungido en el episcopado. ¡Qué blasfemia! Cuando la Biblia dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. La Biblia nos dice que aquí en la tierra no hay representantes de Dios, porque solo Dios representa a Dios. ¿Y quién representa a Dios en este momento aquí en medio de nosotros? El Espíritu Santo, no un mortal. Ay, entonces ¿el pastor qué es? Un pastor, usted lo dijo. ¿Y el apóstol qué es? Un apóstol. ¿Y el profeta qué es? Profeta. Y no deja de ser siervo. ¿Qué es? Y se la voy a poner más chévere. Cuando a mí me ordenaron, me dijeron: padre, ¿cuál es su frase célebre de ordenación? Y le dije a Monseñor: servum servorum Dei. Diga conmigo: servum, duro, servum servorum Dei. Traducido es siervo de los siervos de Dios. Entonces, ¿qué es un ministro? Un siervo de Dios. Y el siervo no puede hacer las veces de su Señor. Por eso solo Dios representa a Dios. Se dice que el obispo es la representación de Dios en el Espíritu Santo y que Él viene a confirmar a los creyentes en la fe. Cuando el que nos confirma en la fe es el Señor, en su Espíritu Santo. Y dice Juan: y Él os guiará a toda verdad, y os confirmará la verdad, y os dará convencimiento. Entonces, hermano, ¿cómo que un mortal va a venir a mí a convencerme de qué? Un día alguien llegó y me dijo: y pastor, usted sí me convenció, hermano. Le dije: no blasfeme, viejo, porque esa es la labor del Espíritu Santo. Dijo: uy, sí, hermano, sí. Dígale que está a su lado: uy, sí. Peligrosísimo que un pastor termine de predicar y diga: ¡uy, wow, super, hiper, mega, recontra macro! ¿Qué ministerio que tiene Cristo, niñito? ¡Uy, qué palabra! La que ya está escrita, papito. Nunca exalte un ministro. ¿Sí o no, pastor Joel? Así seamos tan simpáticos como mi pastor y yo. No nos ensalte. Glorifique a Dios por lo que hace en sus siervos, en sus escogidos. Amén. Entonces se dice que el obispo confirma en las veces del Espíritu Santo la fe de los creyentes. Falso, es la labor del Rúa en medio de la iglesia. También se dice que el obispo, por la imposición de las manos, transmite al Espíritu Santo. Pero yo voy a decir que no. ¿Y por qué no? Porque el obispo no solamente impone las manos, sino que antes de la imposición de las manos, él trae un crisma, un aceite, un óleo. Eso huele delicioso, que viene de Roma. Y entonces él toma el crisma así, y eso está en las ánforas. Y entonces uno con unas milpas, bueno, pastor habla en español, uno con unos trapos entre unas jarras, ¿sí? Ahí es donde encuentra el aceite con cales, el óleo para ungirlos. Entonces el obispo lo que hace es tomar de las ánforas o de la crismera, no chismera, sino crismera, toma de la crismera con el dedo pulgar el óleo. Cuando viene él confirmando y está delante de él, el obispo le hace la señal de la cruz en la frente y le dice: con esta señal recibe al Espíritu Santo. ¿Cómo se le ocurrió a usted que con una señal de muerte y maldición usted va a recibir al Santo Espíritu de Dios? Él lo que viene es a confirmar el sello de Roma en los creyentes. Él lo que viene es a sujetarlos a su autoridad. Si alguien fue alguna vez
acólito y estuve en una confirmación. Cuando el obispo llega, hay por aquí una escoba, un palo o similares. Bueno, no hay, pero usted va a dar cuenta que yo tengo algo aquí en la mano. Entonces, cuando el obispo entra en la procesión inicial, la gente está cantando y dice, por ejemplo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Amén. Entonces note que el obispo va caminando y lleva un báculo. El báculo lo vamos a ver en febrero. Es la forma de la serpiente. Sí. Y él lleva el báculo y a medida que alegría, y note cómo él va golpeando con el báculo la pisada de su pie derecho. Él va estableciendo su autoridad tanto en el lugar territorial de su diócesis, que aquí queda cerquita, ¿no?, como en la vida espiritual de los que asisten. Y marca, y desde que sube al altar, siempre está con su báculo en la mano, bastón o crocier de serpientes, lo veremos en origen desde Egipto en febrero, y él lo tiene en las manos como autoridad, para sujetar a su autoridad los que van a recibir la confirmación. Ahora, estos apartes los saqué del ritual de sacramentos con el que yo celebraba, y quiero que usted por favor le ponga la mayor credibilidad a lo que escucha, pero igual busque usted lo que está escuchando. Ahora, ¿por qué, pastor, usted dice que la marca de la bestia es la cruz? ¿En qué parte del cuerpo la bestia marcará a quienes le siguen? En la frente. Muy bien. ¿Por qué en la frente? Porque la ley de Dios, sus mandamientos, deben estar de día y de noche en nuestra mente. Salmo primero. Sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley, y en su ley, y en su ley, medita de día y de noche. Aquí está el lóbulo frontal, la memoria RAM, el registro automático de nuestra memoria está aquí. Por tal motivo, el sacerdote, el obispo, al ser máxima autoridad, él, después de sacar el óleo de la crismera, hace la señal de la cruz y signa la frente del confirmando. ¿Para qué? Para quitarle el registro de la ley de Dios y afirmarle el registro de la tradición católica. Por eso el católico alega, pelea y se defiende con tradición, no con Biblia. Amén. Y eso es lo que confirma el obispo, o sea, se asegura que el confirmando quede marcado, quede sellado. Recuerden que el Concilio Vaticano II define que la confirmación se debe recibir entre los 14 a 16 años. Antes del Concilio Vaticano II se recibía a partir de los 7 años, puesto que se decía que pasados los 7 años ya había uso de razón, o al menos una noción de conciencia. Pero entonces ya con el Concilio Vaticano II, el Papa Pío VI establece que sea entre los 14 a los 16, Pablo VI, amén. Y este hombre permite que los obispos puedan confirmar el sello de entenebrecimiento de los confirmandos. ¿Por qué usted lo llama sello de la bestia? Porque hay un día exclusivo que otra vez vuelve y se impone ese sello, y lleva siglos Roma preparando al mundo con un sello a la altura de la frente, para que cuando venga la marca de la bestia, el mundo religioso esté preparado para recibirla, porque ya los han venido entrenando. ¿Y cuál es ese día? ¿Con qué? El miércoles de ceniza, donde la gente sale con una cruz de ceniza a la altura de su frente, y así se entenebrece el entendimiento y se busca que el cristiano aleje su mente de la bendita ley de Dios, del Señor. Amén. Ahora, pastor, le voy a contar algo. Me pasó tuve una experiencia. Fui yo a predicar algo muy parecido, y el yerno del pastor, un chino intelectual, diga conmigo, igual que yo,
Igual que yo. Dígalo fuerte, igual que yo, porque aquí no comen más entero, ¿sí o no? Llegó y me llamó aparte y me dijo, oiga, pastor, es que usted dijo que Roma iba a dominar el mundo entero. ¿Y cómo Roma va a dominar el mundo entero si Roma domina con religiosidad e idolatría solamente el mundo occidental? Pero es que cuando nosotros vamos al cisma de Oriente, pero es que cuando nosotros nos devolvemos en el tiempo y en la historia y miramos el establecimiento de la iglesia de Bizancio con Constantino, nos damos cuenta que Roma en su esencia domina en el mundo oriental y en el mundo occidental. El que quiera confirmar esto, mire el rito de la confirmación. Roma en el mundo occidental, a este ritual pagano que le estoy diciendo a usted, que estoy exponiendo, aquí lo llaman en occidente confirmación, en oriente lo llaman crismación. Y Roma es la fuente del Hare Krishna, del hinduismo, del islamismo y de todas las doctrinas de la ramera y del vino de su fornicación en el mundo oriental. Por eso Daniel dijo, y Roma a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Amén. ¿Cómo así, pastor, que está bajo la autoridad del obispo? ¿Por qué llega con su báculo? ¿Qué argumento bíblico yo puedo sacar para eso? Diga conmigo, el obispo representa a Roma. El obispo representa. Dígalo, el obispo representa a Roma. Y miren lo que Pablo le dice a los romanos en cuanto a que ellos en Roma veían como autoridad al imperio y a su emperador, después el Papa o el sumo pontífice. Vamos a la Biblia, el capítulo 6, versículo 16 de la carta de Pablo a los romanos, escritas por Tercio Romano en Corinto entre el 56 y 58 de la era cristiana. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 16. Podemos avanzar en la pantalla. Dice, Pablo le habla a los romanos y el rito es romano. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle a alguien, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces Pablo le deja claro a Roma y a sus prácticas que el someterse a una autoridad romana, en este caso el obispo, es, hermano, hacerse esclavo de aquel sistema pagano. Pastor, pero la confirmación o este rito del que usted nos habla en Roma para recibir al Espíritu Santo, ¿será que la Biblia dice que por medio de la confirmación se recibe el Espíritu Santo? ¿Será que la Biblia nos dice, hermanos queridos, que es necesario estar bajo la autoridad del obispo de Roma para recibir al Espíritu Santo? Porque es que se dice que es necesario confirmarse para recibir al Espíritu Santo. O sea, la cosa es tan grave que se dice que en la misa de la confirmación sucede otro Pentecostés. Dígale al que está a su lado, ya sucedió. A ver, diga fuerte, ya sucedió en el aposento alto. Amén. Y no se repite, sino que ese Pentecostés se imparte a los creyentes. Amén. Y entonces Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero no por imposición, ni por crismación, ni por confirmación. Entonces, pastor, ¿cómo hago yo para que el Espíritu Santo esté en mí? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Qué hago yo? Dijo Jorge Celedón, ¿para dónde cojo y cómo hago para no sufrir? Entonces vamos a ir a que la Biblia nos responda. Quiero que levante su mano derecha y diga conmigo, Señor Jesús, yo quiero que tú me digas de qué manera yo recibo al Espíritu Santo. Mejor aún, Señor, ¿a quién debo obedecer para que el Espíritu Santo esté en mi corazón? Vamos a ir literalmente al Evangelio de Juan. Juan 14, 15. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, capítulo 14, versículo 15. Los que estamos ahí en el texto, el título ¿cuál es? La promesa de Rúa sobre la iglesia. Amén. Dice, y está hablando el Señor Jesucristo. En mi Biblia lo tengo en letras rojas. En esta Biblia de los ministros, las letras rojas marcan que es literalmente Cristo el que habla. Entonces ahí dice,
Si me amáis, ¿cuántos aman al Señor? Amén. Si me amáis, guardad obediencia a Roma. Guardad mis mandamientos. Versículo 16. ¿Y qué pasa? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, yo estoy en obediencia total a la palabra. Yo estoy en obediencia total a la ley de mi Dios. Y eso hace que el mismo Cristo, no el obispo, el mismo Cristo, en la calidad de Dios, ruegue al Padre para que el Padre envíe sobre mí su Ruach, su Espíritu. Diga conmigo, no por voluntad de carne, ni de sangre, sino de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿y quién es ese el que se llama Consolador en latinas vulgatas? Que viene a ser el mismo Paráclito del griego Parakletos. ¿Qué es Paráclito o griego Parakletos en cuanto al Espíritu Santo? Diga conmigo, aquel, dígalo fuerte, aquel que camina conmigo, testigo silencioso del acontecer diario de mi vida. ¿Quién es el testigo de lo que yo hago? Porque Él estará con vosotros hasta el fin. Dígale al que está a su lado, Él sí sabe lo que usted mira en el celular. Dígale. Él sí sabe porque usted le tiene clave de Face, clave de huella, clave de nariz, clave alfanumérica a su celular, y es intocable. El Espíritu Santo sí lo conoce y no se arrepienta, ¿vio? Y verá, una cuñita a las parejas. O sea, algún día nos reunimos con parejas. Peligrosísimo que su pareja entre al baño con el celular. Y no porque se le estalle y le arranque media jeta, no, sino porque cuando hay gato encerrado, así es que se ve. El que algo debe, mucho teme, hermano. Yo, por ejemplo, a mi esposa es la que carga el celular. Yo no tengo que esconder. Dígale que está a su lado y usted, ¿quién me esconde a mí? Y si es su pareja, dígale, ¿cómo es? Aleluya. Entonces note, ¿quién será ese consolador, testigo silencioso para la iglesia? En febrero vamos a ver todo un estudio profundo de Mariología. Y vamos a ver cómo la reina del cielo es abominable, que es la misma deidad supuesta de la Virgen María en Roma, y es abominable su culto, porque es que la reina del cielo suplanta al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo así? Ahora sí se me metió con mi madre. No, su mamacita está allá en la casa. Pero ¿cómo así que la Virgen va a venir a suplantar al Espíritu Santo? No puede, está muerta. ¿Qué es Paráclito? Del griego Parakletos, que traduce, ¿qué fue lo que les enseñé? No, yo no enseñé nada, eso lo dice la Biblia. ¿Qué fue lo que aprendí? Duro, mi hermano, dígalo así, con la contundencia. ¿Alguien que qué? Aleluya, el Espíritu del Ruach es el que camina conmigo. Muy bien, gracias, hermano. Pero ¿sabe qué nos enseñaron, hermano? A quitar al Espíritu y colocar a la reina del cielo. ¿Cuándo? Mire lo que canta usted en mayo y en octubre, si es religioso, o cantó si fue religioso. ¿Usted qué dijo? Ven con nosotros a caminar, Santa María. ¿A quién le dijo usted que caminara con usted? A la reina del cielo. Y eso es conquistar al Espíritu. Y cuando usted le dice a la reina del cielo, ven a caminar conmigo, el Señor retira su presencia. Dígale al que está a su lado, siga por allá metido. Siga por allá metido. Entonces dice, pero ¿quién es el consolador? Yo sé por qué habla de Paráclito y griego Parakletos, ¿y eso qué es? Vamos al versículo 17. Él es 17. El Espíritu 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¡Aleluya! ¡Amén! Dense fuerte aplauso a Él.
hacer la confirmación o ir allá o que me invitaron. No, porque es que el Espíritu Santo no se recibe por imposición, se recibe por la obediencia a la revelación de la bendita palabra de Dios. Que no participe en eso. Amén. Ahora, el obispo o la máxima autoridad permite que al marcar a la altura de la frente a los confirmandos se les dé un rótulo de esclavos o de sumisos a esa autoridad que es el obispo. Amén. De hecho, cuando lo ordenan a un sacerdote, uno promete obediencia al obispo. Obediencia. Amén. Se hace voto de obediencia. Pero pastor, si a mí me hacen la señal de la cruz en la cara, en la altura de la frente, me están sometiendo a esclavitud y a sufrimiento. Diga conmigo, a esclavitud. Ya Pablo nos lo escribió, nos lo dijo en Romanos 6:16. Y diga conmigo, a sufrimiento. Porque un esclavo no es feliz. ¿Perdón? El que es libre es feliz, el que es esclavo no es feliz. Y pastor, y a mí cuando me dicen en la confirmación de que voy a sufrir, no me acuerdo que le pegaron una cachetada. Ahora sí sabe por qué el obispo cachetea al esclavo que confirma bajo su autoridad. Lo hace esclavo de él. Y una cachetada es dolor. Y una cachetada es deshonra. Y por eso al Hijo del Hombre, a nuestro Señor, le abofetearon y le arrancaron la barba. Eso es lo que nos mostró la Biblia. Si usted fue confirmado, hermano, nos toca pedirle al Señor que llegue rápido en febrero, porque el cierre de este seminario, junto con este, será renuncias y liberación, hermano. Y esto hay que arrancarlo de nuestra vida espiritual. Esto hay que quitarlo de nosotros. Amén, hermano. Bien. Entonces, bautismo, confirmación, penitencia o confesión. Vamos al siguiente. ¿Cuál es? Penitencia o confesión. ¿Cuál es? El sacramento de la confesión. Bien, confesar, sacar voz en cuello la maldad que hay dentro de nosotros. Textos básicos de esto, porque yo creo y estoy seguro que usted también conoce este tema y estamos aquí como reafirmando la idea de la enseñanza. Cuando yo era curita, regálame por favor aquí en la pantalla Juan 20:23. Juan 20:23. Era el texto que yo utilizaba para ratificar que los sacerdotes podíamos perdonar los pecados, porque miren lo que dice Juan 20:23. A quienes le remitiereis los pecados, le dice a sus discípulos, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto se lo habrá dicho el Señor exclusivamente a sus discípulos. Diga conmigo, todo creyente es sacerdote, profeta y rey. O sea que esto no es solo para esos 12, eso aplica a todos los que hemos creído en el Señor. A quienes le remitiereis o le perdonareis, amén, o no le perdonareis los pecados, se los retengan y no se los perdonen, pues le quedan retenidos. Pero al que usted se los perdone, pues le quedan perdonados. Entonces dice la norma católica que el sacerdote, cuando se reviste y se coloca la estola y entra al confesionario, allí sentado ya no es el pobre humano, sino es Alter Christus. Diga conmigo, otro Cristo. Otro Cristo. ¿Habrá otro Cristo? No. Que estamos en Cristo, pero no somos Cristo. Y se dice que como es Alter Christus, en el momento en el que el penitente se arrodilla y confiesa sus faltas y sus pecados, ya no es el sacerdote, sino es Cristo mismo por los ornamentos y su estola, quien levanta la mano y dice, ego te absolvo, peccatis tuis in nomine Patris Filii Spiritus Sancti. Y de acuerdo a la falta, lo normal son 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías y San. Entonces se dice que en ese momento el sacerdote tiene la potestad divina de perdonar pecados.
Pregunto, en la casa de Pedro sucedían unas cosas raras. Dentro de ellas se reunía mucha gente y al Señor le gustaba ir mucho a la casa de Pedro. Pero en una de las visitas del Señor a la casa de Pedro se llenó tanto el lugar que no había por dónde entrar, y 4 locos por el sol de Palestina habían pasado a un paralítico en una camilla. Llegaron y peinaron el terreno, miraron por dónde entrar y resulta que no había por dónde entrar a ese muchacho. Dijeron, aquí la única es por el techo. ¿Sí o no? Sí. Y cuando el Señor estaba dentro del recinto, yo me imagino que alcanzó a escuchar unos golpetazos y empezó a caer arenilla. El Señor ya sabía lo que estaba pasando y que eran 4 los que estaban allá montados. Ya lo sabe todo. Pero no dijo nada. Cuando de un momento a otro, ¡pum!, cayeron unos pedazos de teja y el Señor miró y 4 cabezas allá asomadas. Y empezaron a arrastrar algo. Cuando pum, arrastraron, bajaron y pum, soltaron. Y había una pobre humanidad quemada en su cara bajo el sol de Palestina, paralítico, al cual el Señor ve. ¿Y qué fue lo que le dijo? Duro. Levántate, toma tu lecho y vete. No, le dijo eso. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Al instante los que estaban ahí cuchicheaban y murmuraban y dijeron, ¿y quién es este para perdonar pecados? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Dios. Y resulta que lo tenían al frente, pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Diga conmigo, menos mal. Porque gracias a que ellos no lo recibieron, nosotros sí lo aceptamos. Aleluya. Amén. Nos dieron un chancecito y metimos gol en el último momento. Ahora, hermano, la Biblia dice claro, solo Dios puede perdonar los pecados. El que yo diga ante Cristo que un hombre mortal, igual de pecador al penitente que viene, es Dios para perdonar los pecados, estoy blasfemando contra Dios. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Este texto que usted ve ahí deja ver algo muy hermoso. Y es que esto tiene que ver con las faltas que mis hermanos cometen conmigo. Hay una canción que a mí me encanta y dice, es a través del perdón que queda libre el cautivo. Que no, pastor, que eso solamente para los discípulos y solamente los sacerdotes. Hoy aquí no hay ningún argumento para decir, y a ustedes discípulos y a ustedes sacerdotes, habla a los que en él están. Dígale que está a su lado, ahí te hablan, chavo. Ahí te hablan, chavo. Esta es tu responsabilidad. Pero un día alguien llegó y me dijo, pero pastor, ¿usted cómo va a decir que yo como un mortal puedo perdonarle el pecado según el contexto que usted está diciendo o la ofensa al hermano que pecare contra mí? Es que lo más tenaz es mirar la Biblia, hermano, y ver qué es lo que está escrito ahí. Porque la Biblia dice, a quien le retengan los pecados le quedan retenidos. Y ahora la Biblia nos va a decir que yo debo pecar al hermano, que debo perdonar al que peca contra mí. ¿Cómo así que yo debo perdonar al que peca contra mí si para mí solamente me ofendió? Una ofensa si equivalente a un pecado. Y a estos que está hablando la Biblia. Pero como el texto es el que dice esto, ¿quién tiene que sacarnos de la duda? La Biblia. Porque la Biblia responde. Vamos al mismo contexto. Regálame Mateo capítulo 18, versículo 21. Amén. Y ahí vamos a tener muy claras las cosas. Mateo 18, 21. ¿Quién lo encontró? La Biblia más rápida. Dice, entonces se le acercó Pedro, un discípulo, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofenda? ¿Sí ve la diferencia? Que me ofenda a mí. Que peque contra mí hasta 7. Y entonces el Señor le dice 70 veces 7. Permanentemente deberás perdonar a tu hermano que peque contra ti.
Entonces no me venga con el cuento que aquí el Señor está diciendo que los hombres tenemos la capacidad de perdonar pecados de otro, y máxime cuando esos pecados no los cometió contra mí. ¿Me hago entender? Yo lo que debo perdonar a mi hermano es pecado igual a ofensa cuando es directa conmigo. Pero yo no le puedo perdonar a usted algo que usted no me hizo a mí. Como un día que llega un muchacho y me dice: padre, hágame un favor. Como no fue dentro del confesionario, lo puedo contar. Le digo: padre, hágame un favor, una preguntita. ¿Será que usted me puede hacer el favor y me perdona? Y le dije: ¿por qué? Dijo: porque le pegué a mi mujer. Ahí mismo me dio tanto más genio que le dije: mira, hermano, usted debe ir a pedirle perdón a ella antes de ir a pedirle perdón a Dios. Porque antes de pedir perdón a Dios, yo debo estar en paz con el que yo ofendí. Y una manito levantada por ahí. Bien. ¿No? Ay, bueno, hermano. Entonces, la Biblia es clara. Diga conmigo: yo debo, como cristiano, en la autoridad de Cristo, perdonar siempre al hermano que peca contra mi vecino, que peca contra mí. Ahí está clara la escritura. Ahora, veamos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Amén. Primera de Juan 1:9. Aleluya. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿De toda qué? ¿De toda qué? Maldad. Ay, pastor. Entonces, cuando yo confieso mis pecados, ¿delante de quién los debo confesar? ¿Quién es el que los perdona? Dios. Mis pecados, los míos, no los que cometieron contra mí, sino los míos. ¿Me hago entender? Eso los debo llevar a la presencia de Dios una vez me he reconciliado con mi hermano. Amén. Y entonces la confesión de pecados es bíblica, pastor. Sí, pero no frente a un sacerdote, sino en reconciliación con mi hermano. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Dice: confesaos vuestras... ¡Ah! ¡Qué hermoso el contexto aquí! Confesaos vuestras ofensas delante de los sacerdotes, delante de los pastores, delante de los obispos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cómo es la confesión bíblica de pecados? Levantándose usted y diciéndole a la persona, y ojalá en público, para que tenga vergüenza y entonces haya más arrepentimiento. ¿Sí me van a entender? Porque cuando usted dice las cosas en público, usted queda comprometido. Por eso cuando usted se confiesa en secreto allá con el cura, usted sigue igual. Porque la gente se confiesa en Cuaresma y en Adviento y en Navidad. Y lo que cuentan en Cuaresma, lo cuentan en Adviento y lo repiten en Navidad. Porque ¿qué fue? Fue algo privado. Usted no tiene compromiso sino con lo que el cura le dijo. Pero cuando usted confiesa sus ofensas unos a otros y se levanta en el comedor de su casa y antes de que se vayan a dormir, después de cenar, le dice: mire familia, yo quiero hablar con ustedes. Mi hija, perdónenme por tal cosa. Mi hijito, perdónenme por tal otra. Dice la Biblia que usted inmediatamente es sanado. ¿Es qué? Sí, es a través del perdón que queda libre el cautivo. Gloria al Señor. Amén. Cuarto, entonces vamos: bautismo, confirmación, penitencia o confesión. Pastor, es que el sacerdote es el mediador que yo tengo para que el Señor escuche mis pecados. O sea, es como el receptor y al mismo tiempo el transmisor ante Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Para ver si escrituridad o un hombre mortal es mediador. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Papa, los sacerdotes, los pastores, Jesucristo hombre. Entonces, mi pecado personal lo llevo ante el Señor, y la ofensa que he cometido equivalente a pecado contra mi hermano lo debo confesar públicamente, reconciliándome. Diga conmigo: el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos con el cuarto sacramento, que es la ¿qué? Comunión.
Eucaristía, muy bien, o comunión. Antes de ir a ella, le voy a mostrar algo en la pantalla. Andreita, ¿dónde está Andreita? Me dejó llorando y se fue. Bien, no sé si en cabina habíamos pedido un favor que me proyectaran unas imágenes especiales que tenemos para proyectar. Mientras no las proyectan, escuchen. Yo enseñé durante muchos años que Cristo se convertía en hostia, real presencia en la Eucaristía. Y yo estuve siempre ahí. Miren ahí, muchísimas gracias. Siempre ahí. En el siglo XVI, Concilio Tridentino, se define como dogma de fe la transustanciación eucarística o cambio de sustancia, en la cual se dice que esta hostia deja de ser hostia y se convierte en Corpus Christi, en el cuerpo de Cristo. Pero podremos afirmar por la Biblia que Cristo se hace hostia. La Biblia responde. Vamos a ir a Juan, regálenme en la pantalla, Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere? A Cristo el Señor. 2. Amén. 12. No, 14, discúlpeme. 14. Y aquel verbo fue hecho hostia. ¿Sí ven la diferencia? Y aquel verbo se hizo hostia, carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo el Señor Jesucristo. Muy bien. Pero pastor, es que él tomó una hostia entre sus manos. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comía, tomó la hostia. ¿Cómo qué? Entonces, si alguien dice que la hostia es el cuerpo de Cristo, qué pena, pero tendría que estar en la Biblia que Jesús tomó hostia, y la Biblia no dice ninguna traducción que Jesús haya tomado una hostia. La Biblia dice, y tomó el pan, y bendijo, y la partió, y lo partió el pan, y la dio, y lo dio el pan a sus discípulos, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. No se puede afirmar que la hostia sea Cristo, o al menos sea cuerpo de Cristo, porque Cristo tomó fue pan y no hostia. ¿Qué es una hostia? Regálanos la imagen, por favor. Es una figura redonda que tipifica paganismo, abominación, idolatría. Pero encontré unos datos espectaculares, indagando y pidiéndole al Señor que me aclarara algo. Estos son los pincelazos de lo que vamos a ver en febrero en cuanto al dogma de la transustanciación. Resulta que la palabra hostia viene de forma redonda en su primera instancia. ¿Forma qué? ¿Y qué forma tiene una hostia? Redonda. Las formas redondas se hacían en Egipto, y los sacerdotes de Osiris levantaban formas redondas hechas con trigo, y al levantarlas sobre las cúpulas, las primeras cúpulas se hicieron en Egipto, en los tiempos de Egipto, y el sacerdote egipcio levantaba una forma redonda en dirección a la cúpula sobre la cual reposaba el dios Sol, que era para Egipto, ustedes lo saben, aquello. Entonces, cuando el sol estaba sobre la cúpula, los rayos del sol
bajaban y reposaban sobre la figura redonda, y así se aplacaba la ira de los dioses, y así también se le ofrecían sacrificios y ofrendas de gratitud a los dioses. ¿Cuáles dioses, pastor? ¿Usted cómo va a sacar y cómo va a comparar la Santa Hostia con los dioses de Egipto? Cuando usted vio lo que se tragó, cuando hizo la primera comunión o comunión, y algún día me dijo, pastor, respete, de todas maneras, ¿cómo así que se tragó? Bien, si aquí hubiese un médico esta noche, porque por ejemplo está Andreita, nos puede confirmar un médico, un profesional de la salud, que cuando usted baja algo por la vía, ¿por la qué? No, eso que... Bueno, ahorita preguntamos, para no inventar, ahorita preguntamos. Tracto, ¿qué es que se llama eso? Eso, por el tracto digestivo, usted baja algo sin previamente haberlo masticado. ¿Qué pasó con eso que usted se bajó? ¿Se lo bajó o se lo tragó? ¿Cuál es el término médico? Tragar. ¿Y eso qué tiene que ver con la hostia? Se dice que la hostia no se puede tocar con los dientes. ¿Me equivoco? Que porque si usted toca la hostia con los dientes, muerde a Cristo. ¿Me equivoco, hermano? Eso nos lo enseñaron a todos los que fuimos católicos. ¿Cierto, mis amados? Por tal motivo la hostia hay que ¿qué? Tragarla, no se puede masticar. Si usted miró lo que se tragó, mire lo que tiene grabada toda hostia. Tiene 3 letras latinas: I, H, S. Un día alguien llegó y me dijo, no, es JHS y traduce Jesús, hombre y Salvador, o Jesús, hombre y Señor. No, hermano, porque si vamos a latín, Jesús no se escribe con J, se escribe con I, y no se pronuncia Jesús, sino Jesús. Entonces uno la puede cambiar y decir Jesús, hombre y Salvador, Jesús, hombre y Salvador, pero resulta que no. Cuando usted mira esto, y lo veremos más a profundidad en febrero, es Isis, Horus y Set, las 3 potestades que en Egipto se le entregaban figuras redondas o formas redondas. Y dígale al que está a su lado, y usted tragándose eso. Ténganse. ¿De dónde nos sacó el Señor? Salimos de un muladar, ¿no? De un muladar tremendo. Ahora, pastor, ¿y usted por qué va a decir que la hostia? Recuerde, Cristo en ninguna, ni en la Tanakh, ni en la Torá, ni en las vulgatas latinas, hay texto que indique que Él toma una hostia en las manos. Perdónenme, pero si la Eucaristía fuera de Dios, entonces ¿por qué no toman pan en lugar de hostia? Parta de ese pequeño detalle. Amén. Pastor, Dios mío, ¿y usted cómo va a decir esto? La RAE, Real Academia de la Lengua Española, y el vulgo español nos van a aclarar qué es hostia y de dónde viene ese término. La palabra hostia determina también, bien, mi chinita, venga María Claudia, venga. Y salió corriendo, estaba invitada a la casa, arreglamos. ¿Sabe qué hizo? Se paró en la puerta. ¿Y sabe qué hizo la bendita? ¿Cuál será el que anda desesperado para afuera? Así. Mi pastora, ¿qué les advirtió? Duro, mi pastora. El que no quiera velar, se puede acostar. Pero velad y orad, porque Cristo inminentemente volverá. Entonces diga conmigo, que terminamos el tema, lo terminamos. Bien. Entonces, mire este detalle. La hostia. El vulgo europeo español nos va a aclarar qué es hostia, y mire lo que yo encontré antes. La palabra hostia
tiene las siguientes variantes. Una, de 1000 demonios. Equivalente al vulgo mexicano, esto está de pelos. O sea que para los españoles decir esto está súper y pegar recontra espectacular, dicen hostia. Hostia esos zapatos que tiene. Y traduce literalmente del vulgo europeo de 1000 demonios. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Yo esto lo había predicado sin Biblia. Y estaba yo entre el carro y el Señor me dijo, vean la parte, vean la otra. Y aquí le traigo el argumento, no solo lingüístico, sino bíblico. Porque usted debe acostumbrarse a que la Biblia responda. Amén. 2. Víctima para aplacar la ira de los dioses. Víctima en acción de gracias a los dioses. Sacrificio. Uy, hermano, ¿le había dicho algo? No. El chino está en la juega. Amén. Dígale al que está a su lado. Cierra la boca y abra los ojos. Y mire lo que dice acá. 3. Lo encontré en mi ritual de sacramentos. Pastor, ¿y usted tiene eso todavía? Claro, porque si no, ¿cómo voy a enseñar? Entonces, cuando celebrábamos la liturgia, encontré lo siguiente allá en mi ritual de sacramentos. Hominis pro victimus inmolan. Hombres inmolados o víctimas a los demonios. O sea que esto es una ofrenda a los demonios y no a Dios. 5. Sacrificar personas como víctimas y los que asisten al rito eucarístico o a la primera comunión se ofrecen a los demonios porque comen de lo que se sacrifica en el altar pagano. Amén. Hostia también aplica para decirle déjeme en paz. Hostia, te doy una jeta. Literal en español. Pero lo que más me impresionó es que para el vulgo español, y porque usted mete aquí a los españoles y lo hizo fue Roma, recuerde que España fue la que vino aquí a evangelizar. Eso nunca lo vaya a olvidar. Los curas europeos. Para los europeos, hostia también se utiliza como hijo de prostituta. Este parece una hostia. Bájame un momentico, quítale el volumen a esto, quítase un momentico. Probamos 1, 2, 3. Literalmente encontré el término me cago en la hostia. Sí. Y lo dicen los españoles. Sí, lo dicen a toda hora. Y mire lo que usted se anda tragando. Regálame otra vez el otro. Amén. Uy, pastor, ¿y usted cómo va a decir esto? Pero encontré algo peor. Que hostia para los europeos es